Sean bienvenidos, muchos saludos. En esta ocasión tenemos esta tarjeta de audio, usa un cargador de 5 voltios y esta batería que es de 4.2 voltios cuando ya está cargada. Entonces hay un problema, lo que queremos saber es si tenemos un corto o tenemos fuga. Para eso vamos a hacer unas mediciones. Aquí tenemos el tester en el rango de 20 voltios. Ahora aquí tenemos un diodo. Este diodo es por donde entran los 5 voltios, por este punto, por el ánodo entran los 5 voltios, salen por aquí y pasan ahí por circuito y van a la batería para cargarla. En el cátodo de este diodo no debemos tener voltaje. ¿Por qué? Porque aquí hay otro componente que bloquea ese voltaje. No debe de tener voltaje aquí cuando no está conectado el cargador. Cuando se está cargando, o sea, cuando está conectado el cargador, ahí sí debe haber voltaje aquí, que es el que carga la batería de los 5 voltios. Pero si no está el cargador puesto aquí en el cátodo, no debe haber ese voltaje. Entonces vamos a hacer mediciones para detectar que tenemos, si fuga o corto. Correcto, entonces tenemos la batería conectada, pero no está el cargador. En otras palabras, no debe haber voltaje en este diodo, que es por donde entran los 5 voltios cuando está puesto el cargador. Entonces vamos a hacer mediciones de voltaje. Primeramente vamos a conectar el negativo aquí a este conector, al conector USB, y con el positivo, la punta positiva, vamos a medir en estos diodos que tenemos aquí. Aquí tenemos 4.2 voltios, este es otro diodo, y aquí tenemos 4.2 voltios. Este otro diodo que está aquí tenemos también 4.2, y en la entrada tenemos 1.3. Entonces, ¿qué pasa? El cargador no está puesto y aquí tenemos un problemita. ¿Por qué? Porque dijimos que en este diodo de aquí no debe haber voltaje. Ese voltaje de la batería de 4.2 voltios no debe estar en el cátodo. ¿Por qué? Porque este diodo que está aquí se encarga de bloquear ese voltaje. Entonces hay un problema. Vamos a medir, ya vimos, vamos a medir de nuevo de que en este diodo tenemos también los 4.2 voltios aquí, y aquí en esta parte que es el cátodo, los 4.2, aquí es donde debería de estar esos 4.2 voltios. Ahí normalmente ahí estarían bien, pero aquí no. ¿Por qué? Porque este se encarga de bloquear esos 4.2 voltios. Entonces vamos a medir ahora en la función diodo. Entonces ahora vamos a medir en la función diodo. Ahí lo tenemos, el tester en la función diodo. Entonces, como tenemos problema en este punto donde están estos dos diodos, la prueba es, queremos saber si tenemos corto o fuga. Ese es el punto. Vamos a hacer la prueba de medición de diodo. El primer diodo medimos, ponemos en la parte negativa del tester en el cátodo y la parte positiva del tester en el ánodo, y ahí nos da 146 milivoltios. Ahora ponemos a la inversa el positivo en el cátodo y el negativo en el ánodo, y no nos da nada. Entonces nos dice que este diodo está bien. Ahora medimos este otro, el positivo en el ánodo, digamos, y el negativo en el cátodo, y ahí nos da 102 milivoltios. Ahora invertimos las puntas, el positivo en el cátodo y el negativo en el ánodo del diodo, y nos da 80 milivoltios, 79-80 milivoltios. Ahí no nos debería de medir.
Entonces este diodo es el que tiene problemas y no es corto, es una fuga. Porque si fuera corto, entonces nos diera una medición, digamos, 0, así exactamente, o aproximadamente a 0, pero no nos da esa medición. Entonces aquí es donde tenemos el problema, en este diodo con fuga. Entonces vamos a despegarlo para medirlo aparte. Entonces ahora vamos a quitar, ya vimos de que este diodo es el que tiene el problema, una fuga, no es corto, porque si no nos diera una medición 0. Entonces vamos a quitarlo. Ahí ya lo quitamos, pero vamos a componer aquí. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces ahora vamos a hacer una medición. Aquí tenemos el diodo, ya lo quité, ahora lo vamos a medir. Vamos a fijarnos ahí en el tester, medimos a un lado, nos da 80 milivoltios a un lado, invertimos ahora las puntas al otro lado y nos da 103 milivoltios. Entonces este diodo es el que está dando el problema. La idea era saber si teníamos corto o fuga, pues es una fuga, no hay corto. Entonces solo es cambiar este diodo y se soluciona el problema. Pero vamos a medir ahora voltaje. Aquí tenemos ya puesta la batería, entonces vamos a medir voltaje. Vamos a poner en 20 voltios el tester. Aquí tengo la punta negra del tester en a tierra y con la punta positiva vamos a medir. Aquí no hay nada, así tiene que ser. Aquí no debe haber voltaje, solamente cuando está puesto el cargador. En este punto de aquí tampoco, aquí sí tiene que haber voltaje, del voltaje de la batería. Pero aquí es donde se bloquea, en este punto es donde el diodo bloquea ese voltaje, esos 4.2 voltios que no deben de pasar al otro lado. Entonces aquí así lo vamos a dejar, porque voy a conseguir el otro diodo para hacer el cambio, y ese era el problema. Entonces no era corto, sino era una fuga, y ya vimos cómo medirla en la escala de diodo, nos mide a los dos lados. Entonces ese era todo el video, esperen el próximo.